Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 5 de marzo de 1938 y ha tenido lugar, de hecho tendrá lugar la madrugada del 6 de marzo, es decir, la noche del 5 al 6, pero con los acontecimientos comienzan ya hoy 5 de marzo, la mayor batalla naval de la Guerra Civil, teniendo en cuenta el número de barcos implicados y el número de víctimas. Además tiene lugar en una semana en que, tras la conquista de Teruel por parte de los franquistas, los frentes terrestres permanecen relativamente estáticos, y la siguiente semana, la segunda de marzo, tendrá muchos acontecimientos, y por ese motivo, aunque la batalla naval del Cabo de Palos, frente a las costas de Murcia, tenga lugar técnicamente a las 2 de la madrugada del 6 de marzo, la comentaré hoy 5 de marzo. Hay que recordar que desde 1937 la Marina Real Italiana estaba colaborando con intensidad con Franco, llegando a hundir muchos buques mercantes. Y es verdad que en enero de 1938 Mussolini había decidido retirar sus 4 submarinos que operaban en el Mediterráneo, pero había cedido buques de guerra, especialmente submarinos, a la flota franquista, que ahora navegaban bajo pabellón español y llevaban nombres españoles. A esta unidad mixta de buques de superficie, principalmente 3 cruceros de batalla, unos pocos destructores y varios submarinos, los franquistas la denominaban Fuerzas de Bloqueo del Mediterráneo. Por razones obvias, se trataba de evitar que siguieran llegando a los puertos republicanos las armas y suministros procedentes de Rusia. La dirigía el vicealmirante Moreno, y en el primer semestre de 1938 todos estos buques llegaron a atacar 22 mercantes, hundiendo 5 de ellos y capturando otro. No obstante, son cifras muy escasas, teniendo en cuenta que 140 barcos sí que llegaron a las costas republicanas. No obstante, la amenaza era importante, y por ese motivo la flota republicana decidió a principios de marzo de 1938 acabar con los 3 cruceros franquistas que operaban desde Palma de Mallorca: los cruceros pesados Baleares y Canarias y el crucero ligero Almirante Cervera. Para eso se puso en marcha, la tarde del 5 de marzo, una operación arriesgada, que era utilizar 3 lanchas torpederas soviéticas bajo el mando de Vladimir Alafusov, con idea de entrar de madrugada en el puerto de Palma y hundir dichos barcos cuando estaban atracados. Tendrían una escolta de 4 destructores hasta la isla de Formentera, que eran el Almirante Valdés, el Escaño, el Jorge Juan y el Ubieta, mientras que otros 5 destructores y 2 cruceros ligeros, los destructores Almirante Antequera, Gravina, La Zaga y Lepanto, y los cruceros ligeros Libertad y Méndez Núñez, realizarían labores de apoyo más cercanas a la costa. Las 2 flotas partieron, me refiero porque la flota de lanchas torpederas se encontraba en un puerto cercano a la Unión, el de Portmán, cerca también de Cartagena, y los destructores y cruceros ligeros salían desde la propia Cartagena, desde la base naval. Salen las 2 flotas aproximadamente a las 3:30, pero las 3 lanchas torpederas soviéticas deciden, su comandante Alafusov decide que las condiciones meteorológicas esa noche son muy duras para poder acercarse sin peligro a la bahía de Palma. Por lo tanto, unilateralmente decide abortar la misión de ataque. Esto va a ser un duro golpe moral para las tripulaciones de los barcos de guerra españoles, de manera que el capitán de corbeta Luis González Ubieta, que está al mando de la expedición,
decide que va a continuar, aunque es decir, sin informar evidentemente a los marinos de los objetivos, de que no habrá lanchas torpederas ni incursión de ninguna clase. Se limitarán a navegar hasta Formentera como estaba previsto y regresar a Cartagena con labores de exploración o ver si pueden encontrar algún barco enemigo. De hecho, esta decisión y la casualidad de que estaban llevando a cabo estos buques franquistas otra operación paralela va a dar lugar a la batalla del Cabo de Palos por un encuentro casual. Porque, como comento, 2 días antes de empezar la operación republicana, el día 3 de marzo, llegaron a Palma de Mallorca procedentes de Italia 2 cargueros españoles con bandera italiana, el Aizcormendi y el Umbimendi, que traían armamento y pertrechos con destino Cádiz, para las fuerzas franquistas y el cuerpo de tropas, el CTV, Corpo di Truppe Volontarie italiano. Les escoltó hasta Palma el destructor italiano Tarigo, pero ahora para ir hasta Cádiz le sustituyeron los cruceros que, sin saberlo, iban a ser objetivo de la incursión republicana, Baleares, Canarias y Almirante Cervera. Hasta Formentera, es decir, la isla más occidental de las Baleares, por eso era también el objetivo máximo de avance de la flota republicana, les acompañarían a los cruceros 3 destructores franquistas que se encontraban en Palma. El Velasco, que tenía dificultades técnicas y por eso tuvo que regresar esa misma noche, y 2 destructores italianos entregados a la flota franquista que ahora navegaban bajo bandera española, el Teruel y el Huesca, así bautizados en honor a las recientes batallas, las batallas del año pasado, en el frente de Aragón. El Teruel y el Huesca eran buques que Italia se había desprendido de ellos debido a su antigüedad, y por eso el contraalmirante Manuel de Vierna, que dirige la flota franquista de escolta hasta Cádiz, decide que no están aptos para salir a la mar abierta, por lo tanto en Formentera, a partir de Formentera, los 3 cruceros seguirán solos en escolta a los cargueros. Y eso es lo que provoca el encuentro casual de las 2 flotas, es decir, los 3 cruceros franquistas que acompañan a los 2 cargueros entre Formentera y Cádiz, y la flota franquista, las 2 flotas paralelas, una con cruceros ligeros y otra sin ellos, que está haciendo prácticamente las maniobras de exploración sin el acompañamiento de las lanchas torpederas. A las 0:36 horas del día 6 de marzo, a la altura del Cabo de la Nao, en provincia de Alicante, se encuentran una de las flotas con la franquista. Concretamente, el destructor Sánchez Barcaiztegui dispara 2 torpedos contra los buques franquistas, pero falla ambos. Es solo un aviso, pero da lugar a que más adelante las 2 flotas se vuelvan a encontrar, ya que los franquistas no abortan su misión, siguen hacia el suroeste, y los republicanos continúan sin novedad hasta Formentera y dan la vuelta volviendo a Cartagena. Por lo tanto, las flotas siguen aproximadamente en paralelo hasta la altura del Cabo de Palos, ya en la provincia de Murcia, a unos 130 kilómetros de la costa, las 2 flotas, porque ahora la flota principal, que era la de escolta de las lanchas torpederas que no han salido de la Unión, y la flota de apoyo se han unido, de manera que, aunque son buques más numerosos que los franquistas, y además, aunque los cruceros son más rápidos que los destructores, los cruceros franquistas se ven obligados a reducir la velocidad para ir al ritmo de los mercantes, de manera que no tardan en ser alcanzados de nuevo hacia las 2 de la madrugada del 6 de marzo. El crucero Baleares comete el error de lanzar unos proyectiles iluminantes
para advertir a sus compañeros de escolta de que ha visto a la flota republicana en las inmediaciones. Y con ello se hace visible en plena noche para los destructores republicanos. Entre las 2:15 y las 2:20 de la madrugada, 3 de los destructores lanzan un total de 12 torpedos contra el crucero Baleares. Concretamente el Almirante Antequera, el Sánchez Barcaiztegui y el Lepanto. Aunque no está muy claro cuáles de los torpedos dan en el blanco, se cree que son los del destructor Lepanto, que impacta 2 veces en el crucero Baleares. Uno de ellos alcanza además el polvorín, que no tarda en estallar, y la mitad y varios cientos de hombres mueren en la explosión. El barco naturalmente empieza a hundirse, la flota republicana regresa a la base, triunfante, y el resto de la flota franquista, es decir, el crucero pesado Canarias y el ligero Almirante Cervera, buscan refugio en Argelia. En plena noche y además bajo la amenaza de la flota republicana que está al lado, es inviable rescatar a los supervivientes, así que optan por salvar a los cargueros dirigiéndose a Argelia. Los republicanos, la flota republicana llega sin novedad a Cartagena a las 3 de la madrugada, mientras que durante todo este tiempo el Baleares se sigue hundiendo. Hasta que no llegan a Argelia los buques mercantes, no regresa la flota, no regresan los 2 cruceros franquistas a rescatar a los supervivientes. No obstante, han conseguido llegar antes 2 destructores británicos que se encontraban a 75 kilómetros del lugar de los hechos, formando parte de la patrulla de no intervención, el Boreas y el Kempenfeld. Más adelante le une a las tareas de rescate los buques franquistas y entre todos consiguen, antes de que el Baleares se vaya a pique a las 5:30 de la madrugada del 6 de marzo, consiguen salvar a 435 de los 1.223 tripulantes que iban. Por lo tanto, 788 marinos, incluido el contraalmirante Manuel de Vierna, que recibirá a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando, mueren ahogados con la explosión del polvorín en el Mediterráneo. El resto de los supervivientes, que son 435, son trasladados por los buques británicos y franquistas a Palma de Mallorca a primera hora de la tarde. No obstante, la tarea de rescate se ve interrumpida por el ataque de varios aviones de bombardeo soviéticos que confunden a los destructores británicos con franquistas y llegan a causar la muerte a uno de los marinos del buque Boreas. El comandante de esta flota republicana, capitán de corbeta Luis González Ubieta, recibirá por este éxito, que es el mayor de la Armada republicana durante toda la guerra, la Placa Laureada de Madrid, equivalente a la Cruz Laureada de San Fernando, siendo una de las 8 personas que recibió esta condecoración durante toda la guerra. El desastre del crucero Baleares inspiraría una película en la posguerra franquista que se llama Los héroes del Baleares, pero finalmente la película no se estrenó debido a la censura, porque el gobierno franquista consideró que por mucho que la película retratara como héroes y mártires a las víctimas del crucero, no dejó de ser la mayor derrota naval de los franquistas en la guerra y no quería que ello fuera recordado, ni siquiera desde un punto de vista favorable a su bando. Esta importante batalla, que sin embargo, salvo los cientos de muertos que hubo, no tendría repercusiones en la guerra, ya que se seguirían, es decir, los cruceros supervivientes y submarinos franquistas seguirían haciendo lo posible, que tampoco era demasiado, para evitar el suministro de armamento soviético, es prácticamente lo único que debe notarse esta primera semana de marzo.
Ya digo, los frentes de Aragón, como ya llevaban los de Castilla y Andalucía y Extremadura desde hacía bastante, siguen paralizados, todavía es invierno y ambos bandos están recuperándose de la batalla de Teruel. No obstante, sí mencionaré algo que tiene que ver con el mundo cultural, que es la publicación el 1 de marzo en San Sebastián de la edición definitiva de la que probablemente es la mejor o más importante novela sobre la guerra, publicada durante la Guerra Civil favorable al bando franquista, que es Madrid de corte a Checa, de Agustín de Foxá. Agustín de Foxá, que en estos momentos tenía 32 años, era madrileño, era un periodista de ABC que había sido corresponsal en Bulgaria y Rumanía, que fue de los primeros afiliados a Falange. Fue amigo de José Antonio y en una tertulia de café en la Plaza de las Cibeles fue uno de los que contribuyó, porque es una redacción colectiva entre los falangistas que acudían a dicha tertulia, uno de los que redactó el himno falangista Cara al Sol. De hecho, él se atribuyó los dos primeros versos de la canción. Además de periodista, durante la República debido a su experiencia como corresponsal en el extranjero, llegó a ser nombrado cónsul de España en la India, pero no llegó a ejercer el cargo porque estalló el conflicto. De hecho, el 21 de julio de 1936, residiendo en Madrid, varios milicianos entraron en su casa y estuvieron, según él, a punto de asesinarle. Lo cual hizo que, protegido por amistades que tenía en el gobierno, se le nombrara secretario en la embajada española en Bucarest, en Rumanía, ya que a pesar de su afiliación falangista no se le veía como un simpatizante de los golpistas. Estuvo varios meses allí destinado hasta que finalmente deserta o se pasa al bando franquista y se traslada a Salamanca. Es por lo tanto durante todo el año 1936-37 que redacta su novela Madrid de corte a Checa, que es una visión al estilo de los episodios nacionales de Galdós sobre el fin de la monarquía, todo el período republicano y comienzos de la guerra civil en Madrid, llegando hasta el asedio, hasta la llegada de las tropas franquistas a las puertas de la capital sin poder llegar a entrar en ella. Es una novela muy crítica con los republicanos, a los que caricaturiza e insulta en varias ocasiones. Y si bien la primera edición se publicó a principios de este año en Salamanca, hubo una edición revisada, publicada hoy 1 de marzo del 38 en San Sebastián. Más tarde Foxá intentó hacer continuaciones de esta novela, pero no completo. El segundo volumen se publica más tarde, en la posguerra, el tercero no llega a completarlo. Durante la época franquista ocupó cargos diplomáticos y llegó a ser cónsul en Filipinas, y también un poco antes de su muerte fue nombrado miembro de la Real Academia Española en 1955. Por todo lo demás, por todo ello, es decir, no hay nada más que comentar esta primera semana de marzo. Un importante triunfo naval que hace quizá olvidar un poco a los republicanos de la terrible derrota de Teruel. Y estando ya a las puertas de la primavera, es de prever que haya nuevas ofensivas próximamente. La pregunta es si será en el frente aragonés, en el central o en el del sur. Lo iremos viendo y comentando. Muchas gracias por escucharme y felicito a todo el mundo por seguirme y haber podido llegar de momento a los 100 vídeos que acabo de darme cuenta de que anteayer publiqué el vídeo número 100, que contando de la presentación sería 101. Así que espero continuar sin novedad hasta el final de esta larga y sangrienta guerra civil. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.